Comentario capítulo 34. Como Lot, Jacob puso a su familia en el lugar de la tentación. Los padres cristianos no solo deben tener una vida apartada de los caminos de los pecadores, sino que también instruir a sus hijos para vivir una vida apartada. Diana quiso conocer la ciudad impía y se encontró con un impío que abusó de ella. Muchos jóvenes no escuchan a sus padres cuando les dicen, por ejemplo, no vayas sola a tal parte o no te quedes tarde de noche en tal lugar, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Cuanto más los padres cristianos tienen que aconsejar y alertar a sus hijos de los peligros del mundo. Cuando Dina fue sola a inspeccionar la ciudad, abusaron de ella. Triste como suena, los hijos de Jacob eran mentirosos como fue su padre. Es más, usaron el sagrado rito de la circuncisión para lograr su treta malvada. Cuando empezó todo, cuando Jacob no vivió de acuerdo a su nueva posición con Dios, porque hoy los cristianos del Nuevo Testamento hacen tretas y pecan y fallan porque no viven de acuerdo a su posición celestial en Cristo. Ver Efesios 4:1. Génesis capítulo 35. La deshonra de Dina, la venganza de sus hermanos. 1-5. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huiste de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. 6-10. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, está en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había muerto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, Comentario sino Israel, capítulo 35. será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Acá vemos cómo Jacob trata de purificarse, él y su familia, deshaciéndose de los ídolos de su familia.
Eso es un ejemplo que ocurre en muchas familias cristianas donde los padres no instruyen ni guían correctamente a sus hijos a Cristo y su consagración. Como consecuencia, los hijos adoptan las prácticas del mundo. Su hija fue sola a un lugar desconocido y mundano y fue abusada y deshonrada. Sus hermanos tomaron venganza, mintiendo, engañando, asesinando y robando. Y Jacob empezó a purificar, quitando los ídolos. Los ídolos son símbolo de la devoción al modo de vida mundano. Eso es lo primero que los hijos deben entender, que el mundo y sus ofertas tentadoras nada bueno les ofrecen. Veamos Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Isaías 28:26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Un creyente realmente salvo que reincide no pierde su salvación, pierde su comunión con Dios. No necesita una nueva conversión o salvación. Necesita volver a reafirmar su comunión con el Señor para arreglar cuentas con Dios. Y por eso es importante que los padres purifiquen el hogar de ídolos y de idolatría mundana. La salvación no viene y va, es una promesa y es el verdadero poder de Dios. Y esto muchos evangélicos no lo entienden. Comparemos con Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Por eso Job regresó a Betel para renovar su comunión con el Señor y edificó un altar. Dios le recordó su nuevo nombre, Israel. Dios reafirmó las promesas que le dio a Abraham y a Isaac, y Jacob respondió levantando un nuevo monumento y ungiéndolo como lo había hecho años antes. Débora era probablemente la nodriza de Raquel, ya que la palabra ama acá significa amamantar. Por eso podemos pensar que Débora fue importante en la vida y en la crianza de Raquel. Qué extraño que Raquel muriera poco después que Jacob fuese restaurado a la comunión con Dios. Pero recordemos que Raquel había hurtado los ídolos de su padre y se quedó con ellos, y sus hijos también tenían ídolos. Es probable que hayan sido los mismos que tenía su madre. Es común que los pecados y malas
costumbres de los padres pasen a sus hijos. Por eso los padres deben tener cuidado de los ejemplos y costumbres que muestran a sus hijos. También podríamos pensar por eso mismo que Raquel no encajaba en los planes que Dios tenía para los hijos de Jacob. No solo hay tristeza en la familia del creyente consagrado, sino también pecados. Versículo 22. Rubén nació en medio de grandes expectaciones. 29:32. Y Jacob dijo años más tarde que Rubén podría haber logrado mucho. 49:3. Pero Rubén era inconstante, le faltaba carácter piadoso. 49:4. Y por consiguiente perdió la primogenitura que le pertenecía. Primera Crónicas 5, 1 y 2. Y tuvo que dársela a Judá y a José. El pecado jamás trae bendición, siempre trae sus costos. El acto final de este viaje fue que Jacob y Esaú sepultaran a su padre. Jacob había planeado ver de nuevo a su madre, pero ella murió antes que él regresara a su hogar. El capítulo 36 nos cuenta la historia de Esaú, porque Dios, en efecto, le hizo una nación poderosa. Desafortunadamente, los edomitas fueron enemigos del pueblo de Dios durante siglos.